¿Parece? Tomamos asiento y retomamos la jornada. Por favor, ¿le parece que retomemos las jornadas? Bueno, nuestro siguiente ponente, Juan José Tellez Rubio, es periodista, escritor y ha dirigido programas de radio y televisión. Como ensayista, tiene en su haber el premio Festival de Cante de las Minas por sus biografías de Chano Lobato y de Paco de Lucía, dedicando a este último varios libros, entre los que citamos Paco de Lucía, Retrato de familia con guitarra, Paco de Lucía en vivo o El hijo de la portuguesa. Fue miembro del Consejo Asesor de la Agencia Andaluza para el Desarrollo del Flamenco y director del Flamenco Andaluz de las Letras de la Junta de Andalucía, documentalista de la película Camarón, Flamenco y Revolución y consultor de contenidos junto a Enrique Montiel para el Centro de Interpretación de Camarón de la Isla. Dirigió el simposio Paco de Lucía en la Bienal de Flamenco de Sevilla de 2014. Gran conocedor del genio de la guitarra y teniendo ambos Algeciras como lugar de nacimiento, Juan José Tellez nos hará trasladarnos a la Algeciras de Paco de Lucía, a un espacio de la historia de nuestra ciudad, esa que Paco llevó siempre consigo y a la que referenció en muchas de sus composiciones, El paraíso perdido, que él intentaba recuperar en parte, en una playa perdida de México, donde podía recobrar su privacidad y volver a ser el muchacho del rinconcillo. Sin más. Muchas gracias, gracias por la presentación, gracias por la invitación al Ayuntamiento de Algeciras, gracias por esta jornada, gracias a Marian por todos sus desvelos en este proceso, gracias a vosotros y a vosotras por estar aquí y por pervivir la memoria de Paco de Lucía, que en gran medida, en lo que a nosotros concierne, estriba también en mantener viva la memoria de Algeciras, que es una ciudad especialmente mutante, que ha cambiado a lo largo de las últimas décadas de una manera, en algunos casos feliz y en otros dramática, y Paco sigue constituyendo, más allá de la música, en virtud de su leyenda, de lo que supone como factor de identidad común, sigue siendo uno de los referentes fundamentales de lo que son nuestros recuerdos colectivos. Ese fue uno de los motivos por los que en los años de la transición, cuando nos habíamos encontrado, la generación que entonces teníamos el breve don de la juventud, nos habíamos encontrado con una Algeciras profundamente transformada desde el punto de vista urbanístico, desde el punto de vista demográfico. Paco era lo que en la cultura anglosajona se denomina un local hero, un héroe local al que agarrarnos como un clavo ardiendo, porque identificaba a la Algeciras concreta de aquella época con una Algeciras universal que soñábamos. Paco era el ejemplo vivo, aunque entonces no conociéramos el sentido exacto de esa palabra, de lo que ahora llaman localización, actuar en lo local con un pensamiento global. Paco era profundamente local, era profundamente de Algeciras, pero su territorio era el del universo, era el mundo. Y aquella generación, cambian los usos, cambian las costumbres, ahora ya no es así. Aquella generación nos interesaba profundizar en nuestras raíces porque estábamos convencidos de que esa era la única forma de no extraviarnos en el porvenir, de seguir teniendo un trazo de identidad que nos identificara como tribu. Y Paco era el gran druida de esa tribu, el gran hechicero.
eso no era del todo comprendido por la sociedad algecireña de aquel momento, por motivos que explicaré. Debo anticiparles que por dos circunstancias les voy a ahorrar a veces suplicio del PowerPoint. El primer motivo porque soy de los boomers, de la generación del boom demográfico de los 60, de los finales del 50 en mi caso, y de los 60, y nos llevamos mal con las nuevas tecnologías. Tanto es así que la primera entrevista que tuve el privilegio de hacerle a Paco en el Rinconcillo, me llevé una grabadora de un radiocassette de aquella época, que lo mismo te servía para escuchar Radio Gibraltar que para grabar una cinta de cassette de BAF. Puse a grabarla, estuve hablando con Paco casi una hora, más de 45 minutos, y cuando llegué a casa las pilas habían fallado y solo tenían los 10 primeros minutos de la entrevista, y menos mal que todavía conservaba mucho de ella en la memoria. El segundo motivo, eso ya es el colateral, pero yo lo digo siempre por molestar, que es que me gusta tan poco el poder que no me gustan los PowerPoint. Así que ustedes imagínense las fotografías, las tienen probablemente en su memoria, busquen en sus recuerdos, en los libros, en las fotografías que cuelgan de algunos de los bares de esta ciudad, que a veces es la ciudad del tubo, porque tuvo un maravilloso casino cinema, tuvo una maravillosa arquitectura dieciochesca en la calle Ancha, una rejería formidable, tuvo. Ojalá que entre todos acuñemos o conjuguemos el verbo tendremos y el verbo tenemos. En ese contexto, la figura de Paco yo creo que está enraizada, como la de muchos artistas, con una expresión latina que es el genius loci, el genio del lugar. Un artista no es artista sin su ámbito, como un ser humano no es un ser humano pleno, sin el reconocimiento de sus alrededores, del mundo del que proviene, del hábitat, que no solo es el hábitat vital, sino el hábitat cultural de donde ha nacido. Y Paco está naturalmente enraizado en ese genius loci, en esa atmósfera de la Algeciras, de la posguerra en la que nació. Con lo que era entonces esa ciudad. Para ponerles en situación, debo decirles que en el año 1940 Algeciras tenía 25.000 habitantes. En el año 1970 había más que triplicado esa población. Cuando nace Paco, Algeciras tendrá en el 47, pues ya está cerca, en el año 50, de unos 35.000. Ha crecido en 10.000 personas desde el final de la Guerra Civil hasta, aunque aquí no hubo guerra, como bien sabéis, sino tras unos pequeños brotes de resistencia, como pasó en muchos otros lugares, en Cádiz o en el norte de África, hubo una represión considerable y se abrió una posguerra que, en el caso de dos ciudades definitivamente hermanas, a pesar de los tópicos como es Algeciras y La Línea, la posguerra transcurrió con un mayor alivio que en otros lugares de este país. Sabéis que a la velada y fiestas de La Línea se le llamaba la salvahora, porque como había dinero que venía de Gibraltar, de todo el trasiego fronterizo, los feriantes salvaban su economía cuando llegaban a la velada y fiestas de La Línea. En Algeciras la influencia de Gibraltar era menor, pero el puerto empieza a crecer. Paco de Lucía nace en ese contexto. Todavía no, el puerto no conoce la expansión de los años 60, pero sí el comercio, el trasiego del pescado con Marruecos consolida una pequeña burguesía
que vive de la pesca y de la exportación de pescado, y en torno a esa burguesía surgen distintas posibilidades relacionadas con el ocio, algo que probablemente era mucho menos pensable en la España de los años 40, saqueada por el hambre, por la represión, por el contexto de la Segunda Guerra Mundial, etcétera, etcétera. Cuando Paco de Lucía nace en 1947, ya ha acabado la Segunda Guerra Mundial, empieza la Guerra Fría, que también tuvo su impacto en la comarca, aunque no se conozca, pero empieza a fluir dinero en la ciudad. Fruto de eso es una pequeña burguesía, como digo, relacionada con la exportación de pescado. Los tratos se cierran a menudo, no solo en las lonjas, sino en las noches de los cabarets, en las salas de fiestas, como se decía en aquel momento, en salas de fiestas como Bolonia, que estaba cerca de la antigua Plaza de Toros. Ya recordemos la Perseverancia, Algeciras tuvo, pues ahí tuvo una Plaza de Toros maravillosa donde tomó la alternativa algunos de los diestros de esta ciudad, sobre todo Cara Ancha, el torero machadiano, y el pasaje andaluz, que estaba situado y estuvo situado durante mucho tiempo en lo que era la antigua carretera que cruzaba la ciudad, y que en uno de sus tramos, donde ahora va a ir instalado el centro de interpretación de Paco de Lucía, llamábamos el Secano. Esa burguesía cerraba sus tratos ahí, o en el Café Pizarro, que era otro de los epicentros del flamenco en la ciudad, y muchos flamencos vinieron a Algeciras atraídos por la posibilidad de sobrevivir con su arte. Sabemos por Don Poren, por los propios testimonios de los autores que han tratado la vida de Paco, y que la supervivencia fue una de las claves por las que Antonio Sánchez Pecino se propone que sus hijos aprendan a tocar la guitarra como una especie de formación profesional acelerada, una FP casera que les iba a permitir ganarse la vida en una ciudad donde sobraban los cantadores, como contaba el propio Antonio, pero faltaban guitarristas. Había un ambiente flamenco de larga data que entronca con José Ruiz Corruco de Algeciras, que a pesar de que fue natural de la línea de la Concepción, pero desarrolla toda su vida y su arte aquí, y constituye desde luego uno de los hitos del ámbito del fandango, y muchos otros artistas como el Niño de las Botellas, una generación que aprende a sobrevivir en torno al flamenco y en torno, como digo, a esa pequeña burguesía local que utiliza el flamenco como banda sonora de su ocio y a menudo de sus tratos. Había en aquel momento la ciudad, como digo, era mucho más pequeña. Había una especie de mistiquio en mitad de la ciudad que era precisamente el Secano. El Secano era una frontera entre la ciudad de la burguesía, que era lo que hoy es el centro histórico, lo que hoy es la avenida de las Fuerzas Armadas, que entonces no existía como tal, y lo que eran los barrios humildes, los suburbios que quedaban al otro lado de esa frontera que era el Secano, bajando por la vinícola, que aquí siempre le llamamos la avenícula, y profundizando en lo que iba a ser el Colegio Salesiano y de la Huerta de la Cruz. Ahí entrábamos en el ámbito de la Fuente Nueva, la Bajadilla y por supuesto el resto de las pequeñas comunidades de vecinos que iban surgiendo de una manera muy humilde. Abundaba la autoconstrucción. Mi padre, que fue albañil, llegó a hacerse 3 casas
2 en la Bajadilla y la tercera en la Glorieta. Cuando hacía una casa, vivía un tiempo allí, la vendía y se hacía otra mejor. El caso de mi padre no fue único. La autoconstrucción de viviendas fue bastante notoria, de ahí que en muchos casos se construyera incluso en terrenos donde no debían de construirse. La Bajadilla, de hecho, nace en la Cañada Real, como refleja la avenida La Cañada, y ahí viene buena parte de toda esa población inmigrante, mi familia también lo era, que vienen de distintos puntos del país, al calor del puerto, al calor del ferrocarril, al calor del comercio del corcho, que fue muy importante, y se establecen allí. Hasta los años 80 del siglo pasado, cuando alguien de esos barrios, y yo lo era, quería venir al centro, la expresión era vamos al pueblo. El pueblo era esta parte de la ciudad. Lo otro era el suburbio, la periferia, el lugar donde vivíamos los algecireños que empezábamos a hacerlo, pero que no estábamos definitivamente enraizados con la ciudad. Y es allí donde nace Paco de Lucía, en la calle San Francisco, donde se establece Antonio. Después de un revés de fortuna, pues Paco y su familia tendrán que irse a la calle Barcelona. En esa atmósfera, Paco y su familia entran en contacto con un elemento muy importante de la sociedad algecireña, como es la comunidad gitana. La comunidad gitana tuvo la clase más acomodada de esa comunidad gitana, y no solo esa clase acomodada se instala en la Banda del Río, en la cercanía del gobierno militar y del mercado, pero hay un foco de población gitana importante en la Bajadilla, y también surgirían luego en la Piñera y en las nuevas barriadas como Los Toreros, por no hablar de las infraviviendas, que también las hubo en esta ciudad en esa época y que perduraron hasta los años 80. Es el caso de la del Cobre, que fue asimilada en 1980 en gran medida a la barriada del Saladillo, o es el caso del Hotel Garrido, que estaba situado, empezaba precisamente un barrio de Chabola, en donde, por cierto, estableció su primera tienda, y siempre es un placer recordarlo, y por supuesto en esta casa Manuel Fernández Mota, el poeta Manuel Fernández Mota, estableció allí su primera tienda antes de dedicarse a la enseñanza, pero era un barrio de chabolas, de infravivienda, que también fue finalmente, con la política de vivienda de los años 60 y 70, erradicado, y a sus pobladores se les situó en nuevas urbanizaciones, como la de la barriada de la Reconquista y otras que fueron surgiendo y que fueron expandiendo la ciudad. Pero a lo que íbamos, en el año 47 tenemos una ciudad de 35.000 habitantes, apenas, que todavía no ha conocido el boom de que va a suponer la expansión definitiva del puerto en los años 60, y que hará triplicar su población casi hasta 80.000 habitantes en 1970. Hay esa pequeña burguesía que trabaja en torno al puerto, en torno al pescado, y que el flamenco supone un aliciente para sus horas de ocio, y dentro de esa pequeña burguesía hay personalidades muy marcadas que pertenecían a aquello que la historia y la actualidad de aquel momento se conocía como desafectos al régimen. Estaban en un estatus bastante peculiar, porque su economía les permitía tener unos ingresos saneados, pero su filiación política durante la República y tal les había sido, en algunos casos, les había provocado que fueran represaliados, y en otros que fueran contemplados de una manera sospechosa. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a una personalidad, aquí se ha hablado mucho, lo ha hecho Juan José Silva con justicia, de Reyes Benítez, que tenía la fábrica de hielo y que es una persona que es fundamental
a la hora de la proyección no solo de Paco, sino de los chiquitos de Algeciras, Paco y Pepe, en su conjunto. Es el que les lleva al concurso de Jerez del año 1962, y está muy ligado a eso. Pero hay otra persona de bastante relieve en ese mismo contexto, que es Pepe Marín, un exportador de pescado, que era compadre de Juanito Valderrama. Pepe Marín había sido represaliado por su secreta pertenencia al Partido Comunista. En realidad no fue mucho la represión, porque el hombre tenía un truco, que era que tenía un carnet de Izquierda Republicana que era mucho más light. Entonces la condena fue por su pertenencia a Izquierda Republicana y no al Partido Comunista, que era al que realmente pertenecía. Y Pepe Marín era compadre de Juanito Valderrama, que Juanito siempre incorporaba a Algeciras en su gira, y sobre todo como puente hacia Marruecos, pero también esencialmente porque tenía muchos aficionados aquí en Algeciras, y Pepe era compadre de Juanito Valderrama, y es el que le habla para que Ramón de Algeciras se incorpore a la compañía de Valderrama. Un saludo, Ramón, en memoria de tus padres y de todos vosotros. Eso es algo fundamental para la historia del flamenco y para la historia de Paco. Ramón, en la compañía de Valderrama, pues comparte escenario con Niño Ricardo, y le manga las farsetas a Niño Ricardo. Ellos me contaban, tanto tu padre como Paco, que en aquel momento una farseta era un tesoro, con lo cual los guitarristas procuraban preparar la farseta a escondidas de los otros para que no le copiaran la farseta. Niño Ricardo, sin embargo, mantuvo una gran amistad con Ramón, que hacía un pupilaje, se la transmitió sus farsetas. Ramón también se las transmitió a Paco, solo que Paco, como el bully, las desconstruía, las farsetas de Niño Ricardo, y Ramón me decía, y yo le pegaba unos cosquillas al niñato este que estaba haciendo con la farseta de Niño Ricardo. Y como esto apenas se sabe, pero para reflejar esa paradoja sociológica de Algeciras, la célula clandestina del Partido Comunista local residía en la trastienda de la sastrería militar de Caballero, que era algo absolutamente inocente. ¿Quién iba a pensar que aquellos rojos se reunían por las noches en la misma sastrería que se preparaban los uniformes del ejército, de la Guardia Civil y de la policía? En ese ámbito pues hay otras familias, como es el caso de la familia Águila. El padre un farmacéutico de prestigio, y los niños, sobre todo Juan José y Jorge, unos despendolados, que no se les ocurre otra cosa que participar activamente en la huelga de cines, que es la primera huelga que tuvo lugar aquí en Algeciras a finales de los años 50, cuando Paco era un crío, y por la subida, me parece que era 20 céntimos de las entradas del cine. El único ocio posible que había entonces en la ciudad, que constituían los toros, que eran muy populares, los precios eran distintos a los de hoy y la perseverancia se llenaba de aficionados, el flamenco, que no dejaba de ser un coto cerrado a algunos bolsillos privilegiados, pero que cuando las compañías de variedades llegaban al Casino Cinema, suponía la llegada de numeroso público a esos espectáculos, que no solo incluía flamenco, pero eran fundamentalmente flamenco. Cuando no, el Café Pizarro, que organizaba su propia programación, y en donde y al que se une la peripecia vital en aquel momento de otros dos personajes clave de la ciudad, del que no he hablado, pero que es importante hacerlo, como es Flores el Gaditano. La otra pata del ocio era el cine, y claro, te subían 20 céntimos del cine, que fue generalizado en toda España,
Y aquí, si en Cataluña tuvo su huelga de tranvía, en Asturias nace Comisiones Obreras, pues aquí los hermanos del Águila se fueron a las puertas del Cine Avenida porque se había decretado un boicot de asistencia al cine, y aquellos que entraban al cine le tiraban un tintero para mancharle la ropa. Esa fue, en lugar de un cóctel molotov, creo que un tintero era una cosa más apacible que todo eso. Este era un poco el clima de la ciudad cuando Paco de Lucía crece aquí. Hay otra burguesía aficionada al flamenco que no formaba parte de esos represaliados, por ejemplo el general Varela en Cádiz, que después sería el suegro, bueno, ya no porque él ya había muerto, pero es el padre de Casilda Varela, la primera mujer de Paco de Lucía. El general Varela era muy aficionado al flamenco, y hay ejemplos y anécdotas sobrados sobre este tema. Ese es el clima, como digo, en el que nace Paco, en el que Antonio piensa que el flamenco puede ser una salida profesional adecuada a sus hijos. Los retiran del colegio a una edad que ya habían aprendido las 4 reglas, escribir y leer, y necesitaban darle una formación no reglada que se impartía entonces en casa. Aprovecho para decir que ahora que se cumple el 75º aniversario del nacimiento de Paco de Lucía, sería una ocasión formidable de rendirle homenaje a Paco, a Ramón, a Pepe, a Antonio, que fueron los discípulos directos de Antonio Sánchez, no así María, porque a las mujeres estamos hablando de un momento especialmente machista del flamenco y de la historia española. A las mujeres no estaban bien vistas que tocaran la guitarra, se decía que no tenían fuerza suficiente en los dedos, que las tetas les perjudicaba a la hora de tocar la guitarra. Entonces Antonio no le dio clases a María, y María le exigió que cuando tuvo a José María, que las clases que no le dio a ella se las diera a su hijo, y gracias a eso tenemos uno de los grandes guitarristas españoles del momento en activo. En ese momento aprovecho para decir que si entonces era una enseñanza no reglada la de la guitarra, el 75º aniversario del nacimiento de Paco podría ser una ocasión formidable para acelerar el conservatorio de música de Paco de Lucía en su actual, en su proyectado emplazamiento, en un lugar igualmente simbólico, muy ligado a la trayectoria de la familia de Paco en la Fuente Nueva, que creo que es algo que todos, empezando por el Ayuntamiento, por todas las instituciones, estamos deseando que se pueda poner en pie ese lugar digno para el conservatorio que va a llevar que lleva el nombre de Paco, y para todos aquellos que quieren seguir, esta vez ya de una forma reglada, aquellas enseñanzas no regladas que Antonio Sánchez impartió a sus hijos. Paco de Lucía realmente vive en esta ciudad de una manera continua los 15 primeros años de su vida. En el año 62, después de la grabación del disco, de esos primeros discos, de esos EP de Los Chiquitos, de los que nos ha hablado maravillosamente Faustino Núñez, tiene lugar el concurso de arte flamenco de Jerez, y la familia se desplaza con el dinero que ganan de una manera un tanto irregular. Los niños no podían percibir el importe de los premios del concurso, y tuvieron que hacer una especie de reunión clandestina en un restaurante entre la organización y Antonio Sánchez para darle el importe de los premios a espaldas de la prohibición que los niños tenían de percibir esos ingresos. Gracias a esos ingresos y al despido de Antonio Sánchez, hijo del Hotel Cristina, donde había estado trabajando, con ese dinero y con lo que aporta Ramón, que ya estaba en activo y demás, la familia se establece en Madrid, y Paco, sin embargo, eso ocurre
en los años, a comienzos de los años 60, en torno al año 62 y 63. A pesar de esa circunstancia, a pesar del hecho de que Paco y Pepe empiezan las giras internacionales, Pepe primero en la compañía de José Greco, de la que también nos ha hablado Faustino, por Estados Unidos, en una gira larga. Paco de Lucía se incorpora a mitad de la gira porque era menor y tampoco hasta entonces podía sumarse a la compañía. A pesar de todas esas giras, a pesar de la intensa actividad en Madrid, Paco siempre mantendrá viva la querencia con Algeciras, sobre todo en los veranos, en la Navidad, en las fiestas en las que puede escaparse aquí a recuperar un mito. Algeciras en Paco está ligado en gran medida a la infancia que no fue. Suele decirse que la patria profunda del ser humano es la niñez, y Paco fue un niño que tuvo que crecer de formas muy diversas, por ejemplo, utilizando topónimos de la zona para identificar sus composiciones. Son numerosas: Plaza Alta, Río Ancho, El Cobre. Es decir, buceamos en la discografía de Paco Fuente Nueva, nos encontramos con una especie de mapa de las calles de Algeciras o del entorno de la comarca, Almoraima, el Tesorillo, o ese profundo símbolo que es Entre Dos Aguas, que creo que nos identifica a todos y que yo me atrevo a sugerir que se inicien los trámites para ser declarado himno de Algeciras o himno del Campo de Gibraltar, porque creo que mejor melodía nos vamos a encontrar. Y a fin de cuentas, teniendo en cuenta que la marcha real, el himno de España, no tiene letra, tampoco íbamos a perder mucho. Podríamos tararear Entre Dos Aguas, que eso es mucho más armónico que la marcha de Granadero. En ese contexto hay también una nostalgia en Paco de la Algeciras que recordaba y que ya no era, porque la expansión demográfica de la ciudad siguió creciendo. Si en el año 70 ya había 80.000 habitantes, ahora, 50 años después, hay 120. Paco me decía que a él le apenaba que cuando volvía en sus últimos años a la ciudad, ya la ciudad que era no era la que fue. Es obvio, habían pasado muchos años, muchas décadas, los ambientes eran distintos, la ciudad se había expandido, no siempre de una forma reglada, y Paco se sentía en gran medida un extraño en la ciudad que amaba tanto, porque ya no era la ciudad de su memoria. De ahí que intentara buscar el espíritu de la ciudad de su adolescencia, la ciudad de su niñez, en otros parajes del mundo. Yo creo que por eso eligió Playa del Carmen, en México, por dos motivos: porque cuando él llegó allí no es lo que hoy es ese resort turístico continuo que supone buena parte de Yucatán, sino eran playas libres y selvas libres. Y en aquellas playas libres él de alguna manera evocaba el rinconcillo de su infancia, que también era libre. Hay uno de las personalidades que también han construido esa memoria colectiva de Algeciras, que es Miguel Mateo Miguelín, el torero, que era un icono reconocido en la ciudad desde la toma de su alternativa, desde la peña que se crea en torno a su figura. Y hay una película de Rafael Gil, El Relicario, en donde asistimos a una capea de Miguel Mateo Miguelín con un toro en la playa del Rinconcillo. Les invito a ver, aunque sea esa secuencia, para suponer lo que era esa playa y ese paisaje en los años 60, todavía en los años 60 del siglo pasado, sin toda esa pantalla de chimeneas que han dado trabajo, han dado grandes cifras macroeconómicas, pero que nos han restado
memoria y sentimentalidad, paisaje y medio ambiente. Mírenla, esa es yo creo que ese es el símbolo de la infancia de Paco, y eso es lo que intentaba buscar en Yucatán, lo que intentaba buscar en Playa del Carmen, donde además había otro factor que para Paco era determinante, que casi nadie sabía quién coño era Paco de Lucía. Allí podía volver a ser Francisco Sánchez Gómez, allí podía volver a sentirse el hijo de la portuguesa, el hijo del huérfano superviviente de toda aquella formidable maraña que fue constituyendo Algeciras y el campo de Gibraltar. Nosotros somos hijos de todos ellos, somos hijos de aquellas generaciones que intentaron sobrevivir en una ciudad que no siempre ofreció las suficientes oportunidades para la supervivencia y a veces para la vida. Ese fue el factor que nos animó, como les decía al principio, a buscar a Paco de Lucía como el mascarón de proa de las Algeciras que queríamos, de la comarca que queríamos para el futuro, teñida de universalidad y no de catetismo, teñida de raíces, pero no de esa especie de vocación por los trilobites en que imprime carácter a aquellos que pretenden, a senso contrario de lo que a veces ha ocurrido aquí, que todo permanezca igual durante todo el tiempo. Paco, como Félix Grande dibujó en su disco Siriac, Yo solo quiero caminar, Félix Grande le equipara a Siriac, que daría después título a otro de los discos de Paco, y imprimir una frase que es la que está en el panteón del cementerio. Decía Félix, respeta la tradición, pero la desobedece. Creo que ese sería también un buen lema para el escudo de armas de esta ciudad y de esta comarca. Tenemos que respetar la tradición, pero tenemos que desobedecerla porque hay parte de esa tradición que nos perjudica. Ojalá sepamos apreciar esos dos ámbitos. Hay, y termino con ello, y podemos pasar a un coloquio, hay un factor que siempre me ha llamado la atención en Algeciras con respecto a la memoria de sus hijos ilustres, que es precisamente la desmemoria. En el caso de Paco, a mí siempre me sorprendía que una personalidad tan arrolladora, entre Paco y yo había 10 años de distancia, que yo desde muy joven había conocido sus éxitos desde el Teatro Real de Madrid, a las grandes giras, los discos con el Guitar Trio, todo aquel chute de universalidad, de internacionalismo que llevaba la denominación de origen de esta ciudad, no fuera reconocido por parte de sus propios paisanos como parte de su acervo. Siempre había una pregunta en el aire que era: ¿qué ha hecho Paco de Lucía por Algeciras? Paco, en una ocasión hablando sobre el tema, dice: querrán que haga un hospital, que haga un colegio, ni que yo fuera el Ministerio de Obras Públicas. ¿Qué hizo Paco por Algeciras? Yo creo que hoy todos lo sabemos. Afortunadamente, desde aquellas preguntas en el aire de hace tanto tiempo, han pasado alguna década que otra, ha habido un trabajo pedagógico importante por parte de las instituciones y muy especialmente por parte del ayuntamiento en distintas etapas que han ido ajustando el desajuste que había entre la figura pública de Paco y el alma colectiva de la ciudad. Hoy a nadie se le ocurrirá, creo yo, preguntar de nuevo qué ha hecho Paco de Lucía por Algeciras, porque está claro, la ha puesto en el mapa de la cultura mundial. Michael Caine dijo que en una ocasión que el pop rock era el primer canon cultural internacional que había surgido de la clase trabajadora, no de la burguesía.
Hasta entonces, hasta el pop rock, el canon había venido de los grandes teatros de la ópera, de la cultura, de los sectores más pudientes de la sociedad. El pop rock nace de los barrios bajos, nace de los barrios obreros, pero antes que el pop rock, habrá que corregir a Michael Caine, estaba el jazz, estaba el flamenco, estaba eso que decía Paco de Lucía, toda la música de los pueblos con la nevera vacía se parece. Paco logró extraer de esa nevera vacía, que en gran medida también era Algeciras, una de las músicas más ricas de la historia. Muchas gracias. Gracias, Juan José, y tienen un turno de preguntas, si alguien quiere. Bueno, antes eso también es una pregunta, bueno, más que una pregunta, reconocer lo bien que se está haciendo todo esto, y digo mi nombre, antes no lo dije, soy Pepe Ballesteros y soy barreño, como digo, pero ya pues soy algecireño también. Llevo 40 años viviendo aquí y además me he criado en el campo de Gibraltar, digamos, y en el campo, porque no he vivido nunca en los barrios. Mi última morada pues, ha sido en la estación de los barrios, en un cortijo que se llama el Cortijo de las Pilas, que ha sido un tiempo por un señor que tenía ganado bravo y demás, Manuel Álvarez Gómez. Bueno, era el suegro de Ruiz Miguel, vaya. Simplemente decirle eso, soy un admirador suyo. Tengo el libro de Paco de Lucía y no lo he encontrado en casa hoy, creo que seguro que lo he prestado y no me lo han devuelto, que quería que me lo firmara, pero bueno, ya algún día habrá una ocasión. Y soy un admirador suyo y de Paco de Lucía, por supuesto, ¿no? Y yo era hacerle dos preguntas muy tontas. No sé, lo del café Pizarro tiene algo que ver con la familia de Jorge Sanz, de la familia Pizarro, digamos, por parte de... No. Porque él no tiene nada que ver, ¿vale? Simplemente eso, no lo sabía. Era un empresario local que abrió un café que por cierto abría todos los días del año, salvo en Semana Santa, que como había luto oficial había que cerrar los bares y los cines, lo cual nos aficionaba mucho a algecireños de la época a la lectura, que no es mal vicio. Vale, yo no lo he llegado a conocer, vaya, he estado luego en el Bar Manolo, cuando el tiempo de mi estudio aquí en la escuela Ventura Moró y demás. Y otra pregunta, que también lo he oído, no sé, el hermano de Paco, Ramón de Algeciras, ¿estuvo trabajando en el banco, en un banco? No. No, o ninguno de los hermanos. Que yo sepa, ¿estuvo? Sí, ahí va, pues bueno, eso. Sí, en el Sabadell, ¿no? ¿Banco Sabadell puede ser? Hispanoamericano. Hispanoamericano, exacto. ¿En Vale. qué época? Vale. Bueno, pues ha sido contestado por su hijo y bueno, lo corroboro, ya está. Simplemente era eso, era por una curiosidad. Yo sabía lo de la afición a la albañilería de tu padre, pero al mundo financiero... Bueno, ahora ya por terminar un poquito nada más, su calle está muy cerca de donde vivo, yo vivo en la Ciudad y su calle está en la avenida donde está el Mercadona allí de la zona y bueno, pues es un gran placer de ver casi todos los días que paso andando, ver el nombre de Ramón de Algeciras allí. Bueno, pues muchas gracias, ¿eh? Nada, yo aprovecho, gracias por sus palabras y aprovecho para reivindicar a Ramón. Creo que nunca se hace lo suficiente por esa figura. Fue muy importante por muchos motivos, por lo menos de como yo lo veo, su hijo lo verá probablemente de otra forma o no, pero creo que fue importante en la transmisión, en aquel momento la transmisión de la cultura oral era fundamental
y Ramón de alguna manera le abre a Paco el conocimiento del ámbito de Niño Ricardo. Sabéis toda la anécdota aquella famosa de cuando Paco viaja con José Greco en la compañía, llega a Nueva York y Sabicas, que vive allí, que Sabicas se tiró 30 años en Nueva York sin volver a España desde la Guerra Civil por dos motivos fundamentales, por miedo a Franco y a los aviones. Yo creo que el segundo le podía más que el primero. Por cierto, jamás aprendí una sola palabra en inglés después de vivir en el Village media vida. Pues cuando llega Paco le habían hablado de aquel niño prodigioso de Algeciras, quiere oírlo. A Paco le despiertan a las tantas, le colocan una guitarra y claro, Paco se puso a interpretar la falseta de Niño Ricardo que le había transmitido Ramón. Y fue entonces cuando Sabicas le recomienda, sí, tocas muy bien, pero no toques falsetas ajenas, crea tus propias falsetas. Paco dice que si en aquel momento a lo mejor le hubiera interpretado la falseta de Sabicas, Sabicas no le habría dicho lo mismo, pero ponernos de su rival. Pero volvamos a Ramón. Ramón es el que le transmite a Paco como hermano mayor esa sabiduría, esa cultura oral que es el flamenco que se hacía entonces. Antonio le transmitía sus contactos con los flamencos que venían a Algeciras, con algunas de las primeras figuras de la época, pero Ramón le transmite esa otra cultura oral y se convierte, y Paco lo asumía así, como su segundo padre, como su segundo maestro. Y creo que eso lo mantuvo durante toda la vida. Es decir, Ramón, en buena parte de la carrera profesional de Paco, ya no al final, está ligada a Paco desde esos discos que nos ha presentado, del dúo de Paco y Ramón que nos ha presentado antes Faustino, a su trabajo no solo como segundo guitarra en el sexteto, sino en tareas que a veces se han difundido poco, como puedan ser la contabilidad del grupo, que era bastante dispersa, porque imaginaros, todos esos personajes no les imagino yo con un lápiz en la oreja haciendo cuentas, y los guitarristas siempre fueron los intelectuales del flamenco, entre otras cosas porque entendían de cuentas y podían evitar que los señoritos o los managers les engañasen. Y Ramón en gran medida se convierte durante una etapa del sexteto en el director de casting que se llamaría ahora. Es decir, él busca, le habla a Paco, oye, pues hay un bailador en Jerez que está muy bien, que se podría incorporar al sexteto. La pregunta de Paco siempre indefectiblemente era, ¿pero sabes jugar al fútbol? Porque claro, para el sexteto eran importantes las pachangas en las giras. No me resisto a contar algo que ya conté en el libro, pero a mí me hace mucha gracia, que cuando van a Brasil, Chico Buarque les invita a jugar una pachanga, me lo contó Henry, a jugar una pachanga en su finca, una finca enorme, un latifundio, y si cuando llegamos allí nos encontramos que Chico Buarque había construido un estadio dentro de la finca, pero un estadio a lo grande con sus vestuarios, su tal. Bajamos al vestuario, nos había preparado unas equipaciones allí y tal, saltamos al terreno de juego y nos había preparado una pachanga con la selección de fútbol brasileña. Nos pegaron una paliza bestial, pero qué paliza más gustosa. Ramón era eso, yo decía antes yo no sabía lo de que había estado en el Banco Sabadell, en el Banco Hispanoamericano, pero me decía Ramón, su hijo, que lo despidieron con 10 años y que por eso empezó a aprender guitarra tu padre. Lo de la albañilería sí lo sabía, porque además lo vi en alguna ocasión haciéndolo de albañil en la casa del Rinconcillo, y tu tía María le recriminaba, coño, con la albañilería, que te vas a estropear las manos, que de lo que vive. Pero creo que la memoria de Ramón es muy importante para aquellos que le conocimos y que le quisimos, y debiera ser igual de importante para los aficionados, porque es una de las
punta de lanza de lo que fue la gran escuela de guitarra de la posguerra, con los referentes de Sabica, el Niño Ricardo y la memoria, por supuesto, de Ramón Montoya, al que también aludió antes Faustino y que al que debemos, entre otras cosas, por cierto, que incorporara a los vientos, un saxofón a alguno de sus discos allá por los años 30 del siglo pasado, más de 30 años antes de que Jorge Pardo lo incorporara Paco al sexteto y primero al disco de Manuel de Falla. Buenos días. Buenos días. Bueno, yo quiero darte las gracias, Juanjo. Ya sabes que te admiro muchísimo a nivel personal como amiga, pero hoy quiero darte las gracias en mi nombre y en el de todos los que estamos aquí presentes, porque antes has hablado del Genius Loci de Paco, ¿no? Y yo creo que si hay algún continuador de alguna manera de esa labor catalizadora del arte y de la cultura de Algeciras para el mundo, ese eres tú a través de la palabra. Es una maravilla poderte escuchar así, de esta manera tan fácil, tan sencilla, tan hermosa, tan elocuente, donde se van entremezclando las metáforas con los datos históricos. Una persona que da una conferencia sin un papel, sin un dato, sin una imagen. Palabra de Algeciras es Juan José Tella. Muchas gracias, Juan José. Te quiero. Tú lo que eres es una exagera. Afortunadamente somos tribu y lo que hay es que poner en valor esa tribu y saber con quién nos gastamos los cuartos de la historia y darle a la gente su sitio. Esta es una ciudad de grandes artistas, pero una ciudad también de grandes fontaneros, de grandes portuarios, de grandes mujeres de la limpieza, como la madre de Paco, que se vino aquí a limpiar casas, Lucía. Esta es una ciudad de gente humilde que ha sabido o ha intentado construir un espacio a su medida. En nuestro tiempo, pues teníamos como referentes de todos ellos gente de mucha extracción, a la que le poníamos el nombre de José Luis Cano, de Adolfo Sánchez Vázquez, de Manolo Fernández Mota, que hizo una labor importantísima, de poetas como Daniel Florido, Antonio Sánchez Campos, toda esa generación, Luis Carlos Gutiérrez, muchos otros, Regino Martínez, Millán Picasso. Enhorabuena, por cierto, por el estreno del Pájaro Azul, esa asignatura pendiente de la producción de Rafael Millán. Pues enhorabuena, y por el trabajo que hacéis en la Bohemia, que es impagable. Y hoy en día hay mucha gente de aquí que sigue llevando a Algeciras en mayor o menor medida, como Paco de Lucía le explicaba a Juan Casal hace mucho tiempo, llevaba el flamenco, llevaba a Algeciras como los caracoles con la casa cuesta. Los que seguís viviendo aquí os reconocéis, os apoyáis, os criticáis, rajáis, os enamoráis en este mismo espacio, pero hay una Algeciras del exterior en la que hoy hay afortunadamente muchos referentes. En la Algeciras de José María Sánchez Verdú, en la Algeciras de Rosa Romojaro, en la Algeciras de Manolo Solo, de Álvaro Morte, en la Algeciras de Alexis Morante, en la Algeciras de Ramón Santos, en la Algeciras de Ángel Gómez, que sigue estando por aquí. Todas esas Algeciras constituyen nuestra tribu. Reconozcámosla, démosle un cariñito, como esa tribu nómada nos lo sigue dando a nosotros en la distancia. Muy bien. Bueno, en primer lugar, gracias.
porque hoy nos hemos reunido aquí de alguna manera los que admiramos a Paco de Lucía en estas 3 jornadas, pero también el club de fans del Telle. Es decir, que de alguna manera ha habido una coincidencia. Y te quería hacer una pregunta partiendo de tu último comentario en, no se puede decir charla ni conferencia, sino de abrirnos en la Algeciras donde vivió Paco de Lucía. ¿Qué podemos hacer nosotros teniendo referencias tan universales como es el Estrecho o como es un icono universal que es Paco de Lucía? ¿Qué podemos hacer que no hacemos? Y no me refiero a las instituciones, sino como sociedad. Hombre, yo creo que mantener, primero conocer esa memoria que a veces se nos oculta o que no tenemos presente y reavivarla. A mí me parece bastante singular que a pesar de algunas iniciativas en este momento no saquemos pecho por la marca Algeciras en el cine de este país. Tenemos una serie de 6 o 7 referentes en uno de los que hoy en día es uno de los grandes medios audiovisuales de construcción de imaginarios, y si a menudo criticamos esa mala imagen de la ciudad que existe por las circunstancias que existen, como la tiene Chicago, la tiene Marsella en algunos de sus aspectos. Chicago saca pecho por su arquitectura y por el jazz. Nosotros tenemos muchos motivos por los que sacar pecho, más allá del narcotráfico y más allá de otras historias que también adornan nuestra realidad y que hay que asumir porque forma parte del paquete. Pues tenemos ahí una división cinematográfica de primer nivel, pero tenemos una memoria oculta que también nos une con buena parte de lo que ha sido la cultura mundial del siglo XX. Miren, por aquí pasó y escribió sobre Algeciras Paul Bowles. Por aquí pasó Gregory Corso, Jacques Kerouac, Allen Ginsberg, todos, Somerset Maugham, Ernest Hemingway, todos ellos escribieron sobre Algeciras. ¿Dónde están sus textos? ¿En qué lugar de la geografía local podemos tener un pequeño rincón para su recuerdo? Es que tenemos tantos ejemplos de conexión con la cultura mundial como para prescindir de ellos. A mí eso realmente me sorprende. Sabemos que Richard Ford en el 19 sí estuvo aquí, pero no sabemos que Rubén Darío paró en el viejo embarcadero de madera mirando a Gibraltar, o hasta hace muy poco no sabíamos que Federico García Lorca con su novio Rodríguez Rapún estuvo en el Hotel Cristina de Algeciras, hasta que Ian Gibson facilitó aquella fotografía que allí se conserva. No estamos sobrados de referentes como para prescindir de ellos. No hay un lugar de la ciudad donde se recuerde a la vista del público, igual que ocurriera con Helmut Sieser y con parte de la tría, la pintura impresionante de Pepe Guerra, aquel ceutí que vivió entre nosotros y que trabajó aquí, que es uno de los pintores señeros de esa generación, junto con otro que hoy nos acompaña, un turolense de San Roque, que es Juan Gómez Macías. Todo eso está ahí, son nuestros activos. ¿Por qué nos negamos a usarlos? ¿Dónde hay un verso en las calles de José Luis Cano? No un nombre de José Luis Cano. ¿Dónde hay un verso de Fernández Mota? De Lola Peche, de Juan Luis Romero Peche, uno de los grandísimos escritores de esta ciudad, absolutamente desconocido. A Rosa Romojaro habría que hacerle algo, lleva mucho tiempo fuera de la ciudad, pero cuando se menciona en la escala literaria, Algeciras va asociado a su nombre. Nos ocurre así tanto con José María Prieto, que es un poeta fundamental, pero que nació de una forma muy coyuntural en la ciudad de paso.
tenemos una materia prima en esa guerra por la imagen que conforma parte de la cultura contemporánea. Tenemos una materia prima formidable para contrarrestar al Messi de Hachís y todos esos otros nombres que nos hacen populares de otra forma. Esos generales que fueron tenientes coroneles aquí y que forman parte también aparentemente del lado oscuro de la luna. Tiremos de eso en nuestro ejército, en la construcción del imaginario. Si tan preocupados estamos por la imagen de la ciudad y nos gusta tanto la feria de Algeciras, que creemos con justicia que es la mejor del mundo, donde hay una reproducción en la ciudad de esa fotografía maravillosa de Marlene Dietrich posando con un cartel de la feria de Algeciras en su casa de Los Ángeles. Está ahí en los archivos. ¿Por qué no relacionamos, como han hecho escritores de fuera de Algeciras, como Ignacio Díaz Trillo, esa maravillosa secuencia de la Dolce Vita de Fellini, en la que Anita Ekberg se baña en la fontana de Trevi, porque nos la relacionamos, como hizo él, con un sucedido real que ocurrió en Algeciras mientras rodaba Anita Ekberg en Jimena de la Frontera, los 3 etcéteras de Don Simón, los 3 etcéteras del Coronel, como fue que alojándose en el Hotel Cristina de la ciudad, un día decidió darse un baño desnuda en la fuente de la Plaza Alta. Hombre, yo creo que si no es cierto, está muy bien traído, hay documentación y a mí me molaría mucho un homenaje a esa secuencia de Fellini y sobre todo a Anita Ekberg, imaginándome la fuente de la Plaza Alta a finales de los años 50 del siglo XX y la cara que pondrían las autoridades competentes de la época. Bueno, muchas gracias. Un momento, por favor. Sí, perdón. Buenos días, José. Me alegra verte, aunque noto que estás algo resfriado, pero siempre al pie del cañón. Está girando el tema sobre la memoria, el olvido, los referentes de esa tribu cultural de Algeciras, donde tú bien lo has dicho, músicos, poetas, pintores, escritores, pero hoy, como estamos en una jornada de flamenco, me voy a centrar en el flamenco. Es un referente en el campo de Gibraltar y en Algeciras en particular, en San Roque y en la línea, pues todos los corrucos, bueno, hay que decir en primer lugar los Lucía, pero vienen los corrucos, los jarritos, los canelas, etcétera, etcétera. Entonces, aquí esto se ha quedado en ese referente cultural minoritario que tenemos que mantener. Pero la pregunta va dirigida: ¿cómo en el exterior, con lo que tenemos, con la imagen que puede dar Algeciras, en el flamenco no son un referente como Utrera, como Triana, como Mairena? ¿Por qué? Si yo creo que el flamenco del campo de Gibraltar tiene un nivel mundial, sin nada más que con la referencia de Paco de Lucía, ya vamos en primera línea, todo lo que hay detrás hacen que en la historia del flamenco se hable del campo de Gibraltar, de Algeciras en particular, pero no se habla. Yo creo que ya el campo de Gibraltar sí tiene un sitio en la geografía del flamenco a estas alturas, sobre todo empezaba la charla con un latinajo, lo de Jenny Blocchi, y casi la voy a cerrar con otro: verba volant, scripta manin. La palabra se va, lo escrito permanece. El campo de Gibraltar en muchos aspectos no ha tenido quien le escriba, como el Coronel de García Márquez. Afortunadamente tenemos todavía entre nosotros y por muchísimos años a alguien que le ha escrito al flamenco de Algeciras y del campo de Gibraltar de una manera espléndida, como es Luis Soler Guevara, que es otro de nuestros grandes referentes, que sí creo que a través del diccionario del flamenco del campo de Gibraltar, de los libros que le ha dedicado al flamenco de esta comarca, sí ha logrado situarlo en el mapa del flamenco. ¿Qué ocurre? Que
hasta que llega Anselmo González Climent en los años 50 del pasado siglo y empieza a desvelarnos algunos de los sucedidos de Corruco de Algeciras, o hasta que llega José Carlos de Luna y hace por esa época algo similar. El flamenco campo-gibraltareño apenas había tenido bibliografía. Sabíamos algo a través de los viajeros románticos que habían dejado algún testimonio, pero de una forma muy poco científica. En cambio había habido un interés, claro, porque también eran fuentes primordiales del flamenco, por lo que fue Triana, Cádiz, los puertos, Jerez y grandes ciudades como Utrera o Lebrija. Buena parte de la geografía andaluza, aun existiendo el flamenco, tampoco está identificado en ese marco original, que tiene muchas motivaciones históricas. Yo creo que en gran medida también obedece un poco a la sutrapa de lo que fue el monopolio de Indias y la Casa de la Contratación, que hace oscilar en torno a Sevilla y a Cádiz buena parte del germen original del flamenco, pero eso son otras historias. Pero en Algeciras y en la comarca no había quien documentase el flamenco que hubo. Era un flamenco en muchos casos no de una escuela propia. Ahora se puede hablar de una escuela de guitarra de Algeciras, precisamente por la memoria de Antonio Sánchez, que fue de alguna manera el crisol de la guitarra campo-gibraltareña anterior y el padre de buena parte de los guitarristas de hoy, tal y como ellos mismos lo asumen. Pero no, el fandango de Corruco era un fandango muy especial y que tuvo muchos continuadores, pero como digo, Corruco muere como consecuencia de la batalla del Ebro en 1939, y hasta que llega Anselmo González Climent, casi 20 años más tarde, no se pone en valor la naturaleza de su fandango. Ha habido un cierto desajuste, como en muchas otras facetas de la vida local. Algeciras habrá convertido la Isla Verde en una terminal de contenedores, pero seguimos siendo una isla en muchos aspectos, y no solo por el ferrocarril, que también somos una isla cultural. Hay una endogamia grande, no solemos ir al exterior a mostrar lo que aquí hacemos, también por muchas circunstancias, y claro, lo que no se conoce no se aprecia. El flamenco del campo de Gibraltar, creo que en los últimos 30 años sí ha conocido una expansión al exterior. Como aquí tenemos uno de los bailadores en seña de las actuales promociones flamencas, como es David Morales, de la línea, que sí se ha proyectado fuera de aquí, o como tú mismo has dicho, la familia Canela, empezando por Alejandro, los Pañeros, una serie de artistas de primer nivel. Antes hablaba fugazmente de Florencio Ruiz Lara, Flores el Gaditano, que también es otra persona clave de esa otra historia semioculta del flamenco en la comarca, como en esa Algeciras de la que os hablaba antes, o de la línea, llegan artistas de otros lados a buscarse la vida aquí al campo de Gibraltar, y como es el caso de Manuel Molina, de Lole, que se cría aquí, o Felipe Campuzano, o todo lo que es los Cortés de José Cortés, recientemente fallecido, de la línea, más conocido como Pansequito del puerto de Santa María, porque es donde se establece después de su primera etapa desde la línea a Madrid y regreso al puerto de Santa María, o como es el caso de los otros Cortés, Chiquetete, que hereda el apodo de uno de los cómplices de Flores en el trío de los gaditanos, o Pantoja, el padre de Isabel Pantoja, que también formaba parte de ese núcleo, o el Niño de las Botellas, o artistas que yo también considero que sería imprescindible rendirle homenaje. Tenemos en Algeciras a una de las primeras tocadoras que graba discos en este país y en el mundo, como es Merche. Merche, retirada desde los años 80 por distintas circunstancias, yo creo que no ha recibido el reconocimiento que él se merecería por el trabajo que hizo en una disciplina tan compleja como es que una mujer
por todo lo que hablaba antes del machismo, le sobrevenía si se dedicaba a tocar la guitarra. Merche está ahí y creo que sería interesante recuperarla. Hay otro factor importante para la recuperación y para colocar el flamenco de la comarca en el mapa del resto del mundo, que son las peñas, empezando por la Sociedad de Cante Grande de Algeciras, que yo no he citado antes porque surge en 1970, cuando Paco ya había dejado la ciudad, pero que desde luego se convirtió en un baluarte del flamenco algecireño, por el que viene gente de artistas de otros lugares aquí y donde se forman artistas de aquí. Y desde luego en esa secuencia yo no quiero olvidar los nombres tan cabales como los de Evaristo Heredia, Antonio Rubio, o en la actualidad José Vargas y su hijo, o jóvenes como José Manuel Serrano, o menos jóvenes como Juan Antonio Palacio y muchos otros que han hecho pervivir la sociedad del Cante Grande y hacer grande a la sociedad, como así ha ocurrido con la peña flamenca linense. Enrique Morales está también aquí acompañándonos, con la peña Fosforito de los barrios, con las peñas de San Roque, que tanto han hecho por intentar conservar viva la memoria de ese flamenco y colocarla en el mapa. Pero por encima de todo ello, yo destacaría el nombre de Luis Soler Guevara, al que por cierto también habría que rendirle un homenaje local por muchos motivos. Entre otras cosas, no me lo toméis a mal, creo que es el único concejal de urbanismo que he conocido que se empobreció en el ejercicio de su cargo. No quiero decir que los otros se hayan enriquecido, pero es el papel. ¿Últimas cuestiones? JJ, muchas gracias. Siempre es un aprendizaje escucharte, vamos a ver. Mira, vamos a ver. El legado de Paco Lucía, para todos nosotros, los que somos artistas y los que no, en el campo de Libertad siempre va más allá de las estrellas. Eso lo hemos hablado siempre y lo tenemos todos claro. Creo que la guitarra de Paco tiene un camino después andado, con José Mari, su sobrino, la guitarra de Salvador Andrade, con la de Carlos Gómez, con la de José Manuel León. Y esa guitarra, los que nos dedicamos a la profesión, en el mundo, cuando caminamos, siempre se habla de estos jóvenes o de ese legado que la guitarra de Paco de Lucía deja. No porque, para que todos nos entendamos, no porque imiten sus cosas, sino porque, bueno, es la guitarra de Paco y el camino del aprendizaje y la forma de entender la guitarra. Yo como campos-gibraltareño, y soy pesado para esas cosas, y como artista creo que Algeciras sí debe de poner un poco más hincapié en ese legado después de Paco, en esos guitarristas que están allí, que están empujando muy fuerte, que conocen muy bien la guitarra y que son muy admirados en el mundo del flamenco, en cualquier rincón de España y cualquier rincón del mundo. Entonces, bueno, reivindico un poco que ese legado de Paco continúe y que Algeciras apoye más ya no en lo social ni en lo bueno, sino que se haga más ruido y que se hable más de este legado de la guitarra de Paco. Sí, gracias. Completamente de acuerdo en lo que ha dicho David, pero quiero añadir algunas cosas. Creo que Salvador, al que conozco desde que éramos unos críos, Salvador es más discípulo generacional de Paco que de Antonio Sánchez. Creo que en esa escuela de la que estamos hablando, de Antonio Sánchez, con discípulos directos, Salvador lo fue, creo recordar, en un tiempo, Salvador se formó también en su casa, en su familia, y en una trayectoria heterodoxa que creo que le ha dado, que le ha hecho imprimir su propio carácter como guitarrista y transmitirlo en gran medida a José Manuel León, a su hijo, que también es un devoto de Paco sin ser discípulo directo. ¿Quién no es discípulo de Paco en la guitarra contemporánea? ¿Quién no es discípulo de Ramón Montoya?
de Niño Ricardo, de Sabica. En literatura podría decirse, ¿quién no es discípulo de Garcilaso? Rafael Alberti quería ser su escudero, muchos querríamos ser el escudero de Rafael Alberti. El arte es una carrera de relevo y un conocimiento de las generaciones anteriores. Y creo importante destacar, porque a menudo no se le destaca, yo no he querido hablar de los jóvenes guitarristas algecireños, sino hasta la generación de... Pero creo que es de justicia ponderar el perfil artístico de Salvador Andrade, como tú has hecho. Creo que también Algeciras tiene motivos para sentirse muy orgulloso de Salvador, muy orgulloso de José Manuel y por supuesto de esa otra generación de guitarristas de la que forman parte José María Banderas, José Carlos Gómez, Antonio Sánchez, el hijo de Ramón, Martín, el hijo de Paco Martín, otro de los tocadores, de esos jornaleros de la guitarra que han vivido aquí en Algeciras y muchos otros, Antonio Ciego, que grabó con Merche también algunos de esos discos que forman parte de una generación anterior. Aquí no solo existe la escuela de la guitarra, bueno, Andrés Rodríguez, al que debemos, entre muchas otras cosas, el acompañamiento a Tío Mollino, que es otro de los hitos del flamenco algecireño y de la comarca, aquel disco heroico grabado, como hemos contado algunas veces, en 2 sesiones, porque el estudio discográfico estaba en un 10º piso y Tío Mollino a sus 80 años no montaba en el ascensor, así que solo tuvo aliento para subir 2 veces y que la guitarra de Andrés le siguiera. Disponemos de esa escuela de Antonio Sánchez y disponemos de una colección de guitarristas de primer nivel que creo que ya están a duras penas creando su propia marca como una escuela de la guitarra del campo de Gibraltar equiparable a la escuela de Jerez o otras escuelas guitarrísticas contemporáneas. Pero hay un problema, no echemos las campanas al vuelo. En este país, que es probablemente el país del mundo donde mejor se toca la guitarra, es uno de los países donde menos gusta la guitarra. Y Paco de Lucía lo sabía. Por eso creó el sexteto, por eso creó como fórmula de espectáculo un espectáculo en el que la guitarra no fuera el principal punto en el foco del espectáculo. Eso provocó muchos dimes y diretes al respecto y sobre todo Paco, por ejemplo, se preguntaba siempre por qué los guitarristas jóvenes se empeñaban en ser concertistas antes de ser acompañantes, de ser tocadores que se crecieran acompañando el baile o el cante, como durante generaciones se había hecho. La guitarra en este país no sigue sin llenar los grandes teatros de este país, cuando sí llenan los grandes teatros norteamericanos, europeos, asiáticos o americanos, de la América Morena, como le llamaba Fernando Quiñones. Eso está ahí, nos guste o no nos guste, como dice el maestro Joan Manuel Serrat, nunca es amarga la verdad, nunca es triste la verdad, lo que no tiene remedio. Y debemos de afrontar eso. Por muy excelentes guitarristas que tengamos, la guitarra, desde luego, mal que nos pese a todos los que amamos la guitarra, no figura en la gran locomotora de la industria y del mainstream cultural de este país. No sé por qué, no me lo pregunte, pero ocurre así. Estimado Juan José, me fui muy pequeñito de Algeciras y cuando volví a los 30 años fui a un asunto que había en la Plaza Alta y me topé con una persona leyendo un manifiesto. Me llamó tanto la atención que fui un atrevido que a los 2 o 3 días localicé el domicilio de esa persona y a puño y letra les mandé la impresión que yo tuve. Esa persona eras tú
y vivía cerca del Lindón en Virgen del Carmen. Te agradezco profundamente que vivas, porque no me extraña lo más mínimo que los japoneses hayan mamado en tu fuente para crear los robores culturales y artísticos. Por otra parte, también te agradezco y me uno a las felicitaciones que has recibido por reivindicar lo nuestro, porque es muy triste para nosotros que a Algeciras se le diga que es una mala madre con sus hijos y una buena madrastra con lo que es de afuera. Si se ha cuestionado hasta por un rancio catedrático el premio doctor honoris causa al maestro Paco de Lucía, ¿cómo no se nos va a cuestionar a nosotros cuando lo que predomina en este mundo es que a un futbolista que marque un gol y están fuera del juego se le conviertan como Dios? Por lo tanto, muchísimas gracias por existir y muchísimas gracias por defendernos. Muchas gracias. Yo insisto, y me estoy comiendo ya mucho tiempo de la conferencia de Arturo Luis. Sí, gracias a todos. Rogamos sean lo más breves posible en esta última respuesta. Yo seré breve, disculpadme. Dos cosas, insisto en lo de tribu. Somos tribu, es decir, Algeciras no es un ente artificial, somos todos. Y todos tenemos la responsabilidad de ser esta ciudad. Así que todos podemos aportar lo que queramos o no hacerlo. La decisión es nuestra. Y como decía Víctor Manuel en una de sus canciones al comienzo de la transición, aquí cabemos todos o no cabe ni Dios. Cualquier opinión es todo lo respetable que se quiera mientras respete las opiniones de los otros. Y cuando nos acostumbremos a convivir, seguro que haremos una mejor ciudad, una mejor patria, una mejor Europa, incluso unos mejores nosotros mismos. Así que muchas gracias. Creo que va a ser la última intervención. Bueno, no, me piden que sea muy breve, muy breve. A mí me gusta mucho trabajar eso, pero lo voy a intentar. No, simplemente. Una acotación a la biografía de Ramón de Algeciras, que me confesó mi padre hace ya mucho tiempo. Ramón de Algeciras fue la persona que en aquella época que tú has recordado del Casino Cinema, tan histórica, pues fue la persona que, mi padre era publicista, que en una bicicleta llevaba en el verano, porque en invierno no había tanto cine, en aquella playa de cine de verano que teníamos en el pueblo, los fotolitos de publicidad de un cine a otro. Ahí lo dejo. Bueno, con eso ahí llega una anécdota que ya no voy a contar ahora, mía personal, porque... Pero bueno, lo que sí te quería decir, y has terminado casi con lo que yo te iba a decir, Juanjo, la cultura es la mejor argamasa que tenemos para la convivencia humana, indiscutiblemente. Y además es la mejor, y debemos intentar que sea la mejor argamasa por encima de ideologías, opiniones personales, porque yo creo que es de las cosas que más disfruta un ser humano. Vivir en común esa argamasa que es la cultura. El otro día yo terminé mi intervención en esta jornada, y creo que Mónica, que ahora ha ido al cuarto año en un momento, también lo dijo, está aquí, con el discurso de Paco en la UCA. Y ahí Paco decía al final, en una frase que yo grababa desde entonces, cada vez yo ya escucho las voces de unos pocos. Y dice a continuación, las voces de mis raíces, la de mi madre, la de mi padre, que aprovecho un paréntesis para decir que son dos personas que tenemos que reivindicar, al igual que Ramón, para la memoria cultural de este pueblo, de verdad, don Antonio y doña Lucía, y hablo de los dos. Y al final decía Paco, mi madre, mi padre y mi pueblo le decía. Bueno, pues yo te quiero decir, en fin, te lo he dicho muchas veces ya en esta vida, pero que ya nos vamos haciendo viejos, vamos.
Habla por ti. Y tú ya empiezas a formar parte de esa argamasa de la cultura algecireña y, por supuesto, de su memoria y de sus raíces. Gracias, Juan. Tú que me digas con gracias. Termino aprovechando que Mónica acaba de incorporarse en esa reconstrucción de la memoria flamenca del Campo de Gibraltar y de Algeciras. Creo que no solo hay que reivindicar a los artistas, y ella lo es, sino también a quienes han sido capaces de transmitir la enseñanza del baile, del toque y del cante en lugares a menudo tan poco propicios para recibir esa enseñanza. Y Mónica, desde luego, como artista y como maestra, creo que ejemplifica todo eso de lo que hablo. Hablando de la enseñanza, os cuento algunas anécdotas referidas al honoris causa de Paco. La primera, me llaman de la Universidad de Cádiz y me piden que han decidido otorgarle el honoris causa a Paco de Lucía, que si yo se lo puedo transmitir por si Paco va a aceptarlo o no va a aceptarlo. Así que llamo a Paco y le digo, mira Paco, que la Universidad de Cádiz que quiere investirte como doctor honoris causa y tal. Respuesta de Paco: y me voy a tener que poner ese gorro tan ridículo que voy a salir en la chirigota del carnaval. Segunda pregunta: y voy a tener que hablar. Paco estaba convencido de que hablaba más, siendo un conversador fecundo y un orador también estupendo. Otra cosa que no se sabe es que el acto de investidura como honoris causa estaba previsto que se llevara a cabo en la capital gaditana. Y tengo para mí que fue presiones políticas de una parte y del propio Paco de otra para que se hiciera aquí en la escuela politécnica. Otra anécdota: Paco me pide que le ayude a hacer el discurso. Y yo, pero Paco, si a ti no te hace falta. No, pero algunas cosas está. Yo creo que le mandé como 6 versiones del discurso. Al final la que leyó fue la suya. Ni una sola palabra. Y otra anécdota: aquí también se ha hablado de Manolo Sanlúcar, del compadre de Paco, con quien tanto quisieron. Había una diferencia entre Paco y Manolo, además de muchas de tipo musical y de muchas otras afinidades. La diferencia era que Manolo había tenido alumnos directos y Paco no. Paco no había dado clases de guitarra como sí Manolo lo hizo de una manera admirable. Buena parte de los grandes tocadores de hoy han pasado por la escuela de Manolo Sanlúcar, no solo a través de su discografía, de sus espectáculos, y José Mario Bandera sabe lo que fue poner en pie la Mariana Pineda que le compuso Manolo Sanlúcar a Sara Vara y que interpretó José Mario durante 2 horas sin levantarse del asiento de una manera prodigiosa. Pero Manolo sí impartió clases directas. Con motivo de una actuación de Manolo en la Bienal, le hacen una entrevista y Manolo dice que no entiende cómo le han dado el honoris causa de la universidad a Paco cuando Paco no ha tenido alumnos y él sí. Claro, yo leo esto y a mí se me abrieron las carnes. Digo, esto sacado fuera de contexto, soy periodista y sé lo que supone. Aquí va a haber un foco de enemistad entre los dos compadres, porque puede ser. Entonces me fui a entrevistar a Manolo en un almuerzo que duró, yo creo, 4 horas y pico, de las cuales 3 horas y pico las invertí intentando transmitirle a Manolo que lo de honoris causa era honorífico, que no tenía que ver con la didáctica directa, sino que era un honor sencillamente y tal. Manolo no acabó muy convencido, pero me dio un titular para intentar compensar el del día anterior. El titular es: yo soy el primer fan de Paco de Lucía. Yo soy fan de los dos. Buenas tardes y muchas gracias.